Aquí tenemos un problema simple, sencillo, de transmisión del movimiento que dice: si tenemos un motor que gira a 1000 revoluciones por minuto con una polea de 20 centímetros de radio acoplada a su eje, unida mediante correa a una polea conducida de 60 centímetros de radio, A representa el sistema de poleas en dos dimensiones, indicando cuál es la polea motriz y la conducida, y los sentidos de giro mediante flechas. Vamos a comenzar solo con este apartado y fijaros que dice representa el sistema de poleas en dos dimensiones. Por lo tanto, el dibujo no tiene que ser complejo. Aunque el enunciado parezca difícil, si tenemos un motor que gira 1000 revoluciones por minuto con una polea de 20 centímetros de radio acoplada, aunque sí parezca difícil, fijaros que únicamente lo que nos están diciendo es que tenemos una polea de radio 20 que va unida a un motor. Esta es la que tiene el radio 20, que va unida a un motor y que mediante una correa está conectada a otra más grande de radio 60 y que están unidas mediante una correa, ¿de acuerdo? El motor estaría aquí y esta es la polea conducida. Vamos a volver a leer. Si tenemos un motor que gira 1000 revoluciones por minuto con una polea de 20 centímetros de radio. Aquí ya está el motor que está unido a esta polea. El motor no hace falta que lo dibujemos, solo con indicar que esta es la polea motriz es suficiente. Acoplado en su eje y unido mediante una correa. Aquí hemos dibujado la correa a una polea conducida, que es esta de aquí, conducida porque se deja conducir por la motriz, lo indicamos con una C, de 60 centímetros de radio. Y si acaso, pues poner el último dato, que son las 1000 revoluciones por minuto. ¿Qué es esto de las 1000 revoluciones por minuto? La velocidad de la polea motriz. 1000 revoluciones por minuto significa que cada minuto la polea esta va a llegar a dar 1000 vueltas. Es una velocidad considerablemente elevada. Bueno, pues para la representación únicamente nos faltarían los sentidos de giro mediante flechas. Como el problema no me está diciendo si las correas se están moviendo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj, el sentido se lo doy yo conforme quiero. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir que esta polea gire en el sentido de las agujas del reloj. Si esta polea gira en el sentido de las agujas del reloj, esta correa hace que esta se desplace también en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, pues ya tendríamos el primer apartado resuelto, que es representar el sistema de poleas indicando cuál es la motriz y cuál es la conducida y los sentidos de giro mediante flechas. Ahora nos piden la relación de transmisión. La relación de transmisión se calcula como el cociente del radio de la polea motriz y el radio de la conducida. Por lo tanto, la relación de transmisión será radio de la motriz 20 dividido entre el radio de la conducida 60, que da 1/3. ¿Qué significa esta relación de transmisión, este 1/3? Pues este 1/3 significa dos cosas. Significa que esta rueda es 1/3 más pequeña que esta y, como veremos, que la velocidad en este caso se va a reducir a 1/3. Para conocer la velocidad nos vamos al apartado C, qué velocidad adquiere la polea conducida. Tendremos que utilizar la relación entre radios y velocidades, que es la siguiente. Radio de la polea motor por la velocidad de la polea motor es igual a al radio de la polea conducida por la velocidad de la polea conducida. Podemos emplear centímetros siempre y cuando una polea la tengamos en centímetros y otra la tengamos en centímetros. Podemos emplear centímetros, podemos emplear metros, pero lo que sí que se tiene que cumplir siempre es que las dos unidades sean las mismas a los dos lados de la igualdad. El radio de motor es 20, la velocidad de la polea motor es 1000
el radio de la polea conducida es 60 y la velocidad de la polea conducida es el elemento desconocido. El 60 que está multiplicando pasa dividiendo, 20 por 1000 dividido entre 60, esto nos arroja una velocidad de la polea conducida de 333,3, redondeamos por ejemplo aquí, revoluciones por minuto. Fijaros lo que decíamos antes, decíamos que la relación de transmisión 1/3 significaba que la polea motor era 1/3 del tamaño de la polea conducida y que la velocidad, por lo tanto, de la conducida iba a ser 1/3 de la polea motor, como se puede ver. 333 es la tercera parte de 1000. Y finalmente, la última de las respuestas que se contesta ya viendo el resultado del apartado D, ¿se trata de un mecanismo reductor o multiplicador? Pues se trata de un mecanismo reductor porque la velocidad se ha reducido de 1000 revoluciones por minuto a 333 revoluciones por minuto.